drink in my cup, gas in my blood. These girls getting in me, but I think they wanna fuck. Pocket full of money. Una computadora es un dispositivo electrónico utilizado para procesar información y obtener resultados capaces de ejecutar cálculos. La computadora se construye y se incluye en todo tipo de dispositivos: automóviles, coches, aviones, trenes, relojes, televisiones. Una computadora consta de dispositivos tales como teclados, pantallas, ratón, discos duros, memorias, etc. La primera computadora fue diseñada a finales de la década de los 30 por el Dr. John Atwood y el estudiante de posgrado Cyril Ferd en la Universidad de Iowa. Además, diseñaron la computadora para realizar cálculos matemáticos en física nuclear. Sin embargo, la primera computadora electrónica digital de aplicaciones o propósito general se llama ENIAC y se terminó en el año 1900. Vio que era posible que los programas se almacenaran en la memoria de la computadora y que se podrían cambiar más fácilmente que las complejas conexiones de cables y fijaciones de interruptores del ENIAC. Los dos componentes principales de una computadora son hardware y software. Hardware es el equipo físico o los dispositivos asociados con una computadora. Sin embargo, para ser útil, una computadora necesita además del equipo físico, un conjunto de instrucciones dadas. El conjunto de instrucciones que indican a la computadora aquello que deben hacer se denomina software o programas, y se escriben por programa. Una red consta de un número de computadoras conectadas entre sí directamente o a través de otra computadora central, llamada servidor, de modo que puedan compartir recursos tales como impresoras, unidades de almacenamiento, etc., y que pueden compartir información. Una red puede contener un núcleo de PC, estaciones de trabajo. Se le añaden los dispositivos para comunicación exterior con la computadora. Aparece la estructura típica de un sistema de computadora que generalmente consta de los siguientes dispositivos de hardware: unidad central de proceso, UCP, CPU, Central Processing Unit, memoria principal. Memoria secundaria, incluye medios de almacenamiento masivo como disquetes, memoria USB, discos duros, discos CD-ROM y DVD. Dispositivos de entrada, tales como teclado y ratón. Dispositivos de salida, tales como monitores o impresoras. Conexiones de redes de comunicaciones, tales como módems, conexión Ethernet y conexiones USB. Conexiones serie y paralela. Conexión de firewall. El programa se debe transferir primero de la memoria secundaria a la memoria principal, antes de que pueda ser ejecutado. Los datos se deben proporcionar por alguna fuente. La persona que utiliza un programa, usuario de programa, puede proporcionar datos a través de un dispositivo de entrada. Los datos pueden proceder de un archivo o fichero, o pueden proceder de una máquina remota, de una conexión de red de la empresa o bien de la red de Internet. Los datos se almacenan en la memoria principal de una computadora, a la cual se le puede acceder y manipular mediante la unidad central de proceso llamada UCP. Los resultados de esta manipulación se almacenan de nuevo en la memoria principal. Por último, los resultados, la información de la memoria principal se pueden visualizar en un dispositivo de salida. Se guardan en una computadora es un sistema para procesar información de modo automático. Un tema vital en el proceso de funcionamiento de una computadora es estudiar la forma de representación de la información en dicha computadora. Es necesario considerar cómo se puede codificar la información en patrones de bit que sean fácilmente almacenables y procesables por los elementos internos de la computadora. Las formas de información más significativas son textos, sonidos, imágenes y valores numéricos, y cada una de ellas representan peculiaridades distintas.
Otros temas importantes en el campo de la programación se refieren a los métodos de detección de errores que se pueden producir en la transmisión o almacenamiento de la información y a las técnicas y mecanismos de comprensión de información al objeto, que ésta ocupe el menor espacio en los dispositivos de almacenamiento y que sea más rápida su transmisión. La información en formato de texto se representa mediante un código en el que cada uno de los distintos símbolos del texto, cualquier letra del alfabeto, se asigna a un único patrón de bits. El texto se representa como una cadena larga de bits, en la cual los sucesivos patrones representan los sucesivos símbolos del texto original. En resumen, se puede representar cualquier información escrita mediante caracteres. Los caracteres que se utilizan en computación suelen agruparse en 5 categorías: los caracteres alfabéticos, caracteres numéricos, caracteres especiales, caracteres geométricos y gráficos y caracteres de control. La información que manejan las computadoras es digital. Esto significa que esta información se construye a partir de unidades contables llamadas dígitos. Desde el punto de vista físico, las unidades de una computadora están constituidas por circuitos formados por componentes electrónicos denominados puertas, que manejan señales eléctricas que no varían de modo continuo, sino que solo pueden tomar dos estados discretos, en sí dos voltajes: cerrado y abierto, bajo y alto, 0 y 1. De este modo, la memoria de una computadora está formada por millones de componentes de naturaleza digital, que almacenan uno de dos estados posibles. Una computadora no entiende palabras, no entiende números, ni tampoco dibujos ni notas musicales, ni incluso letras del alfabeto. De hecho, solo entienden información que ha sido descompuesta en bits. Un bit, o dígito binario, es la unidad más pequeña de información que una computadora puede procesar. Un bit puede tomar uno de dos valores, y estos son el 0 o el 1. Por esta razón, las instrucciones de la máquina y los datos representan en códigos binarios, al contrario de lo que sucede en la vida cotidiana, en donde se utiliza el código o sistema decimal.